Mara, mi dulce niña, a tu lado, la vida brilla, eres mi fiel amiga. Esta canción en Suno AI y cualquier canción que generemos queda guardada en nuestra librería personal. Grandes bandas como The Beatles hacen una canción como esta utilizando inteligencia artificial para recrear las voces de John Lennon y de George Harrison, que ya murieron. La inteligencia artificial es una herramienta que está llegando a cientos de industrias y sectores económicos. Claro, es que tenemos modelos de inteligencia artificial que pueden procesar texto al punto que aprendieron a asimilar el lenguaje como cualquier humano para procesarlo, para escribir código, escribir canciones, narrativas, ensayos a un nivel profesional. También tenemos modelos de inteligencia artificial que pueden generar imágenes, y es el punto en el que pueden generar imágenes fotorrealistas que es imposible distinguir si es una persona real o no. También permite generar imágenes a un estilo de múltiples artistas, lo que lo hace difícil identificar si es una obra real de un artista digital o es simplemente una réplica inspirada en él. Modelos de inteligencia artificial para procesar video, modelos de inteligencia artificial para procesar 3D, pero hay una gama específica de modelos de inteligencia artificial que me llama mucho la atención y es de lo que hablaremos en este video del día de hoy, y es inteligencia artificial para generar canciones y música. Y es que, claro, la industria de la música es una música que ha evolucionado constantemente desde hace siglos que la estamos manejando. Tenemos la incursión de tecnología para crear nuevos instrumentos, nuevos ritmos, nuevos sonidos, para incluso promocionar a nuevos artistas, o incluso inteligencia artificial que se ha utilizado para hacer un match de predicción de qué ritmos y con qué artistas deberíamos sacar un álbum o algo por el estilo. Es el punto en el que grandes bandas como The Beatles hacen una canción como esta utilizando inteligencia artificial para recrear las voces de John Lennon y de George Harrison, que ya murieron. Esto es Suno AI, una plataforma para generar música, y hablo de generar ritmos, la letra de la canción, la portada del álbum y mucho más. Esta es la perspectiva de entrada que tenemos en Suno. Lo primero es que encontramos múltiples canciones generadas por millones de usuarios que están utilizando este tipo de modelos a distintos ritmos: blues, funk, rap y muchas otras categorías como las vemos acá. Puedo entrar a una categoría como lo es rock y ver múltiples canciones generadas por usuarios, como es esta que vamos a ver acá, Escape from 9 to 5, y suena algo así. I'm sitting here at my desk, staring at the clock, wondering when the day will finally stop. I got a secret plan, gonna make my escape. Gotta leave this job, it's time for a new escape. Yeah, I wanna break free from the 9 to 5, oh yeah. No. Sí, acá vale la pena resaltar que es una inteligencia artificial la que crea el título, crea la portada, crea esta letra de la canción y por supuesto los ritmos y la parte vocal. Todo esto simplemente con un prompt. ¿Cómo lo hacemos? En la parte de Create. Podemos entrar acá y la buena noticia es que esto funciona también con el español. O sea que para este caso yo probé esto. Canción de pop sobre una perrita llamada Mara, a quien quiero mucho y es labradora. Ese es el único prompt que estoy haciendo. Me crea dos canciones. Para este caso Suno AI nos da algunos créditos totalmente gratis, así que simplemente debes registrarte en el link que dejo en la descripción de este video. Te vas a Create y escribes incluso en español el prompt, asegurándote que seleccione la versión 3, que es la mejor versión hasta ahora. ¿Cómo suena la canción? Algo así, una de ellas por lo menos. Mara, mi perrita adorable, labradora de corazón noble. Cuando te veo, el mundo brilla. Eres mi fiel compañera, mi maravilla. Corres en el parque llena de energía, tu corazón
olas siempre mueven alegría. Tu mirada tierna, llena de amor, eres la razón por la que sonrío cada día. Mara, Mara, mi dulce niña, a tu lado, la vida brilla, eres mi fiel amiga. Esta canción en Suno AI y cualquier canción que generemos queda guardada en nuestra librería personal y podemos compartirla, podemos descargarla, podemos agregar una playlist, renombrarla, reutilizarlas como base para un prompt o simplemente eliminarla. Y es algo maravilloso, juzguen ustedes mismos los resultados y la invitación es a que puedan crear una cuenta en Suno AI y crear sus propias canciones. La siguiente herramienta que vamos a ver se llama Udio AI y es similar a Suno. Es casi lo mismo. Tenemos una interfaz de inteligencia artificial en el que debemos escribir un prompt, como este ejemplo que tenemos acá. Él me ayuda a crear un prompt con algunas etiquetas, algunos estilos y demás. Y también tenemos una librería de distintas canciones que han creado los usuarios separada también por género y podemos entrar de nuevo al género de rock y escuchar algo como esto. Y de nuevo vale la pena resaltar que tanto la portada, los ritmos, los vocales, la letra, todo es generado con inteligencia artificial. Lo único que debemos hacer es marcar un prompt. Y de nuevo es cualquier cosa que incluso también funciona en español. Acá me adelanté, tuve algunas creaciones y hay una con este prompt. Dice una canción que hable sobre suscribirse al canal de YouTube, que de nuevo te recuerdo que te puedes suscribir, es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando contenido. Donde se habla de código, reseñas, etcétera, en un blues, acoustic blues, delta blues y demás, con piano y armónica. Son algunos tags para crear la canción y terminan algo así. Odio ver esa suscripción sin brillar. Odio ver esta suscripción sin brillar, porque mi canal aún está por explorar, sintiendo mañana como me siento hoy. Si siento mañana lo que siento hoy, haré un video nuevo y lo compartiré hoy. Otro de los ejemplos es este prompt que lo dejé en inglés, por ahora es una canción de amor entre un panda y un tigre a ritmos del rock y suena algo así. Y es increíble. Las distintos tonos musicales, los coros, todo esto es generado con inteligencia artificial. Creo que tiene mejor performance en inglés que en español. El prompt es bastante sencillo. No estoy jugando con técnicas avanzadas de prompt y aún así se logran grandes resultados. Resalto que para este caso Udio solo está generando 33 segundos de la canción, pero esperemos que en unas versiones superiores pueda generar mucho más, como es el caso de Suno y la siguiente herramienta que vamos a ver. Esta herramienta se llama Stable Audio del laboratorio de Stability AI. Sí, los creadores de Stable Diffusion también incursionaron en la generación de audio. Hace un tiempo liberaron su versión 2 de Stable Audio y destaca porque es audio a altísimo nivel. Tiene una muy buena calidad y logran hasta 3 minutos de generación de audio. No está generando lyrics, o sea, no está generando por ahora la canción o letras con voz, pero sí está generando toda la base musical a altísima calidad. Y es justo lo que nos enseñan en su página inicial de Stable Audio, que también encuentras en la descripción de este video. Suena algo así con este prompt, que sí, puedes destacar también cómo se utilizan los ritmos y podemos utilizar el lenguaje más técnico de generación y manejo del audio. Se nota la diferencia, se nota que
es de mucho más alta calidad, tiene más cuidado con los ritmos, tiene más cuidado con los instrumentos y también podemos generar muchísimas cosas. Es el punto en donde en Stable Audio / community tenemos distintas canciones que han generado las distintas personas que lo están utilizando, como es el caso de esta canción. Y claro, acá la pregunta es cómo empezamos a generar audios. Simplemente le damos en Try Prompt. Creamos una cuenta y nos da acceso a 20 canciones o 20 tokens que podemos utilizar. Para este caso dejé este prompt que dice Colombian Salsa, Vibrant Bass Section. Básicamente quiero replicar salsa colombiana con otros instrumentos como lo son trombones, trompetas, maracas, bongos, timbales, etcétera, etcétera. Muy enérgica, muy apasionante a estos ritmos por minuto y el estilo que inspire a bailar, a danzas y demás. El resultado que tenemos es este de acá y de nuevo son 3 minutos de toda una canción. Con un prompt bastante sencillo tenemos altísima calidad de audio. Y claro, acá puedo probar distintos ritmos, clásico, metal, lo que yo quiera, distintos sonidos, distintos estilos musicales y demás, simplemente con un prompt. Esto también lo puedo descargar, todas estas canciones, y tienen uso comercial abierto. Pero es que eso no es todo. Stable Audio tiene una funcionalidad muy interesante y es que me permite subir un audio de referencia. Tanto si lo tengo en formato MP3 o .wav en mis archivos, como si tengo un micrófono y puedo grabar algo desde él, y es justo lo que voy a hacer. Simplemente le voy a dar en grabar y voy a intentar tararear algo. Ta, taratata, 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 taratata. Suena algo así. Ta, taratata, taratata, taratata. Y la idea es que esta melodía, que no tiene ningún sentido ni talento alguno, pueda convertirse en algo. Vamos a subir este audio y a lo que suba le voy a decir que pueda generar algo como un tech house a tantos BPMs, con algunos acordes, algunos pianos, algunas melodías, y a ver si de este audio puede salir una buena canción. Le damos generar y esperamos. Listo, una vez terminado suena algo así. Claro, esto es simplemente del tarareo sin sentido, sin formato, sin ritmo, para intentarlo acoplar a este tech house o este estilo de tech house. Y es una muy buena herramienta el poder utilizar estos audios de referencia. De nuevo, hay una versión totalmente gratuita que te da hasta 20 créditos, así que también te invito a probarlo y el link se encuentra en la descripción de este video. Lo que acabamos de ver son 3 modelos de inteligencia artificial de un altísimo performance para la creación de música y sonidos. Claro, la música es mucho más compleja que esto. Es literalmente plasmar el alma y los sentimientos del artista en algo que pueda conectar con personas. Sí, personas conectando con otras personas y sentimientos a través de algo como lo es la música, y no sé si la inteligencia artificial puede conectar con ese concepto o no hacerlo. Lo que sí es verdad es que va a seguir avanzando constantemente y veremos múltiples artistas utilizando estas herramientas o múltiples productos como lo es YouTube o Spotify, creando distintas herramientas para poderlas utilizar al momento de la creación de contenido sin la necesidad de alguien que genere jingles, de alguien que genere beats o nada por el estilo, sino literalmente modelos de inteligencia artificial como herramienta para este tipo de trabajos. Algo seguro es que muy seguramente vamos a tener que hacer una regulación del uso de estas herramientas y dónde se van a utilizar y cómo funcionará el tema de derechos de autor y copyright. Lo que también es seguro es que estas herramientas van a seguir avanzando constantemente y por supuesto las vamos a traer a este canal.
Si te gustó este contenido, estas herramientas que puedes encontrar de nuevo en la descripción, no olvides suscribirte, compartir el video y activar la campanita, pues me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido.